Hola de nuevo, compañeros, espero que vaya todo muy bien. Hoy os traigo este McLaren de la marca OSC SRC. Lleva mucho tiempo conmigo, pero no lo he sacado de la caja, no lo había sacado de la caja, así que yo creo que es el momento de presentar este clásico de la F1 y sobre todo ver lo que nos encontramos, porque no tengo ni idea de lo que va a haber aquí dentro. Así que bienvenidos de nuevo al canal y vamos con ello. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded ice. Bueno, pues antes de enseñaros lo que le he tenido que hacer al coche, ¿vale? Y al desmontarlo y cosas que han ido apareciendo y demás, y he ido solucionando hasta hacer la prueba en pista. Y luego os daré las conclusiones. Os comento ya que este coche de SRC o SRC, yo compré la versión Crono, con partes de Crono que incluía. Y bueno, deciros que es un coche muy detallado, viene muy bien terminado, pero no es un coche, diríamos, que se pueda usar para competir. A ver, me explico. Para hacer una monomarca, pues bien, está bien, pero siempre y cuando no haya ninguna avería pequeña. Si tienes alguna pequeña avería en la carrera, ya puedes dejarlo porque el hecho de desmontar el coche y montarlo es un poco complicado, ¿vale? Se puede hacer, sí, perfectamente, pero necesita un rato. Necesitas sentarte, necesitas dedicarle un rato para poder ajustarlo todo en su sitio. Sobre todo la carrocería al desmontarla, pues los escapes son complicados de encajar los dos a la vez. Entonces, en fin, requiere un poco de maña. Luego tienes que encajar el soporte de la suspensión trasera, pues, la suspensión simulada, y tienes que encajarlo. Entonces, pues un coche que está enfocado a vitrina, ¿vale? Para tenerlo en la vitrina y que también se puede usar, ¿eh? Se puede usar en la pista. Haciéndole unos pequeños ajustes, pues se puede usar. Yo me esperaba algo más. De este coche. La verdad es que viendo cómo va la marca evolucionando, los productos que está sacando, los coches de rally que saca súper competitivos, ahora que se ha metido en LMP, y aunque al principio haya tenido algún que otro cosilla, pero ya he podido probar alguno de algún compañero y va bastante bien, Entonces, viendo un poco el camino que está llevando la marca, pues este coche, para mí, yo hubiese esperado más. Vamos, que el coche no está mal, el coche está muy bien terminado, el coche es una maqueta andante, o sea, es precioso todo, pero yo hubiese esperado un poquito más de, pues eso, de ese plus para poder usarlo incluso en carreras, ¿no? Y poder competir con él. Desde mi punto de vista, ¿vale? De mi punto de vista, porque se vuelve un poco complejo a la hora de desmontar y montar. Yo voy a comentar ahora, vais a ver ahora en el vídeo, pues todo lo que he tenido que hacerle para que el coche dé menos problemas, claro, dé menos que hacer. Pero se lleva un rato, Entonces, bueno, vosotros mismos opinar por si os compensa o no os compensa. A mí me gusta, yo quería tenerlo y lo tengo. Y entonces, pues es un coche que voy a tener en mi colección y que lo voy a usar de vez en cuando. Competir, pues no sé si lo llevaré a alguna carrera por darme el gustazo, pero no porque vaya a quedar delante de nadie, porque puedes quedar delante, depende de cómo vayan de preparar los coches, pero ya os podéis olvidar de las marcas NSR, de Scale Auto,
incluso de Policar, que Policar, aunque está un poco por detrás de NSR Scaleauto, pero este se queda también un poquito por detrás. Es verdad que no se queda muy atrás, pero se queda por detrás. Porque el Policar lo puedes afinar. Policar sí puedes afinar, lo puedes desmontar y montar rápido, puedes añadirle suspensión, en fin, puedes hacer cosillas. Bueno, pues aquí está muy bien, muy bonito y la verdad que al que le gusten los clásicos de F1, la verdad es que es un coche que no puede faltar. También deciros que está muy bien de precio ahora. Yo lo compré un poquito más caro porque no estaba de oferta y ahora, pues no sé, la marca quiere deshacerse de las últimas unidades y lo tiene, desde mi punto de vista, ahora sí está a muy buen precio. Ahora sí está al precio que para mi gusto, pues para lo que da el coche, para lo que es, está muy bien, incluso un poco económico. Yo pagué bastante más por él. Entonces, en fin, os dejo con el vídeo y que vayáis viendo la evolución que le he hecho. Bueno, os cuento lo que he hecho, ¿vale? Lo que he hecho y lo que me he ido encontrando y he ido solucionando. En la guía hemos cambiado trencillas por unas más finas, ¿vale? Un poquito más finas, más blandas, y los cables más finos, ¿de acuerdo? Que ahora mismo en el motor tendremos que quitarlos porque todavía están los originales, con un terminal que no es ni terminal, es como especie de en fin, no sé, otro tipo de bastante más vasto para una guía, para conectarlo ahí, viene soldado, viene prensado, en fin. Yo he puesto terminales normales en la guía, los he pegado para que no se salieran, ¿vale? Eso sí, los he aplastado un poquito con los alicates para que entraran planos, porque la guía esta es algo curiosa y no entran los terminales redondos con la trencilla, entonces los he tenido que aplastar un poquito y así entran perfectos, ¿vale? Bien, problemas que me he encontrado con la guía estaba durísima, no giraba bien y el problema estaba, os lo voy a enseñar, el problema estaba aquí. El problema estaba en el chasis. Estaba en el chasis en esta parte de aquí, en la parte delantera del chasis. Entonces con el cúter he ido comiendo un poquito toda esta zona de aquí, ¿vale? He rebajado como 0,2 o así milímetros y ya funciona perfectamente, ¿vale? Ya la guía trabaja perfectamente y se mueve genial, ¿vale? Más cosas que me he encontrado. Bueno, me he encontrado esto también. Me he encontrado que he tenido que pegar el motor. Porque estaba suelto, se movía, ya no se mueve. Lo he tenido que pegar por ambos lados porque el motor estaba suelto y se giraba con mirarlo, ¿vale? Prácticamente con mirarlo, no tiene ningún punto de sujeción y he tenido que pegarlo. Otra cosa que veo, por ejemplo, el chasis por debajo, pues que el motor por la parte delantera sí está enrasado, pero por la parte trasera no está enrasado, está subido, está hacia arriba, metido. Y no hay forma de corregir eso porque es no sé si un defecto, problema del chasis. Y eso no se puede corregir porque cuando tiene el eje trasero con la corona puesta, pues si se bajara, que lo he estado pensando, no engranaría bien. Entonces esto se va a quedar así, sí o sí. Bien, más cosas que me he encontrado que no sabía cómo hacerlo y me han complicado. Por ejemplo, los 4 amortiguadores. Al desmontar el coche, los 4 amortiguadores, los 2 delanteros como los 2 traseros, que son de decoración porque no hacen ninguna función, es simplemente estética, pues saltaron los 4 y entonces pues tuve que averiguar dónde iban. Los 2 delanteros van aquí en un perno que hay con la suspensión, las barras de la suspensión delantera que simulan, que he tenido que pegarlas porque también estaban sueltas y se salía todo el sistema, se salía la barra entera, las ruedas, en fin, se salía todo. Y he tenido que echarle un par de puntos en los mismos soportes donde van los muelles simulados,
he pegado los muelles simulados en un punto, en un extremo para que no saltaran y luego he puesto la barra, ¿vale? Eso es en los delanteros. Y en los traseros, aquí os los muestro, en la misma barra también. A ver si se ven, que creo que sí se ven. En la misma barra también, aquí los tenéis. He echado una gotita de pegamento del B7000 en un extremo para que se quedara pegado y no los perdiera. Cada vez que desmontan la carrocería, que no se pierdan, ¿vale? Y aquí tenéis el otro, ¿vale? El del otro lado. Bien. Vale, ¿qué más cosas? Esto me lo he encontrado suelto, ¿vale? Tendré que echarle un punto también para pegarlo, pero bueno, eso no es una gran cosa. En fin, bueno, pues ya que tengo la guía trabajada, ya que tengo los amortiguadores en su sitio y ya que tengo más o menos todo enjaretado y tal, pues voy a proceder al montaje y a ver qué tal funciona todo, ¿vale? Entonces, pues me voy a poner a ello, me voy a poner a montar, a ver qué tal queda todo montado. Pues aquí lo tenemos montado ya, completo, a falta de montar la carrocería, pero ya lo tenemos completo. Le hemos quitado el imán, ¿vale? Como siempre, a todos los coches. Y nada, mirar cómo ha quedado, ¿vale? Con sus cables, muy curiosito todo, con sus cables nuevos, mucho más flexibles que los que traía. Ya sabéis que le hemos puesto los terminales, como habéis visto antes, en un momento. Sus trencillas nuevas y motor pegado. Y nada, ahora sí podemos probarlo, porque ahora ya funciona todo correctamente, así que lo monto, lo tiro a la pista, os enseño cómo va y os digo sensaciones, ¿vale? Venga, vamos a ello. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. Pues aquí estamos otra vez, ya para por lo menos dar mis conclusiones sobre el comportamiento del coche y todo lo que le hemos hecho y cómo le ha sentado. Bueno, deciros que el coche en pista se comporta muy bien. La verdad es que me ha sorprendido lo bien y lo fino que va en pista. Es verdad que le hemos hecho cosas, sí, para poder usarlo, porque tal y como venía de caja de serie, la verdad es que era complicado. Pero con todo lo que hemos hecho, muy bien. Me ha gustado bastante, su comportamiento es bastante bueno. Como dije al principio, lejos de esas marcas como NSR, Scaleauto y Policar, pero muy bien, muy bien. O sea que me ha sorprendido. Paso por curva muy bueno, velocidad punta buena, pero claro, yo cambiaría dos cosas en este coche para que fuese competitivo. O sea, realmente le falta algo de atracción magnética en el motor, aunque sea un poquito. No estamos hablando de que tenga como los NSR, que están en torno a los 6 del KIM 21, o incluso del Scaleauto, el que trae, ¿no? Creo que es el Sprinter Junior, que también está en torno a los 6. Entonces, claro, Policar es verdad que tiene bastante menos,
Pero claro, qué menos que el motor tuviese entre 3 y 4 gramos de atracción magnética. Eso le daría un plus bastante bueno. Otra cosa importante que cambiaría sería, pues bueno, a la hora de montar y de desmontar la carrocería respecto al chasis. Eso habría que simplificarlo. Si tuviese esas dos cosas, ¿vale? Si tuviese esas dos cosas, tanto la tracción magnética como simplificar, montar y desmontar, yo creo que estaría a muy buena altura. Yo creo que estaría muy bien. El coche mejoraría bastante, sobre todo por la tracción magnética. Y claro, que se le pudiera, que tuviera opción, si no de montar suspensión, de que tuviese a lo mejor el chasis un poquito más blando para esa torsión y que simulara un poco esa suspensión que bueno, que lo agradecería. Pero ya digo, el paso por curva que tiene es bueno, es bueno. No como los otros punteros, pero es bueno. Así que mis conclusiones son esas: el coche va muy bien, el coche es muy divertido, es rápido, ¿vale? Para disfrutarlo en una pista de velocidad como la que habéis visto de nuestro club. Y para monomarca es genial, genial. O sea, el coche muy bien, pero que no se te rompa, que no tenga una avería, que no se te rompa un cable, que no tenga una trencilla y tengas que montar la guía, que no, en fin, ese tipo de cosillas que sabes que si ocurre ya está, ya olvídate, ya he echado ahí un buen rato, ¿no? Pero por lo demás, si todo funciona, si todo lo deja bien atado y tal, no tiene por qué dar ningún problema. Y la verdad es que es un coche muy bonito en la pista, muy bien terminado. La verdad es que da gusto, por lo menos eso, estéticamente a las carrocerías, ese nivel de detalle y demás, que realmente es lo que hace que el coche valga lo que vale, ¿no? Ese lujo de detalles que lleva. Pero bueno, ya está, no os entretengo más, que el coche, pues al que le guste, yo animo a que lo tenga, que le haga este refinamiento a su mecánica y a sus partes de estética que tiene, ¿vale? Para que no le dé qué hacer y que lo disfrute, que merece la pena, la verdad es que merece la pena. Así que chicos, nada, aquí os dejo, os veo en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Espero que vaya todo muy bien, saludos. To the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something